Bueno, Leo Ilansky, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor. Leo, tal vez la pregunta es obligada. Hubo una suerte de carta presentación, si se quiere, respecto de lo que están pensando los industriales de ENAC y llama poderosamente la atención que el sector empresario esté aludiendo, ¿no?, a que hay una suerte de dependencia de grandes monopolios respecto de lo que es la posibilidad que tiene la industria nacional de abastecerse para dar una respuesta a los argentinos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el marco del 9 de julio de la independencia de la Argentina, sabemos que Argentina alcanzó una soberanía política ya hace mucho tiempo, pero nosotros entendemos que hay que seguir trabajando la independencia económica para hacer una independencia plena en todos los aspectos de la vida. En ese sentido, de las 500 empresas más grandes, 302 son extranjeras. ¿Ah? Por lo tanto, tienen una preponderancia en el mercado interno y en la definición y el abastecimiento de insumos y de alimentos, que representan más los intereses foráneos que los nuestros. Lo vimos cuando tuvimos que afrontar una pandemia brutal que requirió importar insumos de China, importar vacunas de Rusia, y a pesar de ese esfuerzo en particular del gobierno nacional, pero de los industriales pymes, que han desarrollado barbijos, han desarrollado equipamiento para detectar el COVID, han desarrollado elementos para la higiene y para atacar esta pandemia, han desarrollado respiradores asistentes y están desarrollando vacunas. Argentina es posible que se convierta próximamente en un polo de producción de vacunas ¿Ah? para Latinoamérica, algo que es extraordinario y habla de que siempre tenemos una vocación de producir y estamos dispuestos a producir. Sin embargo, es una tarea que siempre el Estado la tiene que estar empujando, que no hay una vocación per se del sector productivo, y en el transitar de los desafíos que va recorriendo la Argentina nos encontramos con que hay corporaciones, hay grupos extranjeros y sobre todo hay cámaras empresarias como AIA o la UIA que, lejos de promover el desarrollo nacional, lejos de incentivar el emprendedorismo industrial, están buscando cómo siempre apropiarse una renta que no le corresponde, siempre están queriendo abastecer la misma cantidad de mercadería y cobrar más caro. Les es funcional la inflación, buscan devaluar, buscan fugar divisas a sus casas matrices y siempre como último objetivo, pero primero en la agenda de ellos, está la reducción del salario de los trabajadores, el salario de los argentinos, a través de distintas artilugios y estrategias, pero que nunca han llevado a un buen destino a nuestra patria. Por eso la independencia verdadera la vamos a lograr cuando los empresarios nacionales tomen un rol relevante en la definición de políticas públicas, un rol central en la economía, que alcance no solo, por supuesto, el bienestar de nuestras fábricas, sino que también los recursos para que nuestro país decida libremente qué destino quiere recorrer. Esa dependencia que ustedes tuvieron como pyme respecto de estos grupos que tienen una posición dominante en el mercado, ¿en qué les impactó y cómo afectó, digamos, también a los trabajadores? Porque recuperar el mercado interno es un imperativo. Bueno, nosotros perdimos 20.000 pymes el primer año de la segunda pandemia por el COVID. Perdimos 25.000 pymes a lo largo de 4 años por la pandemia amarilla del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, cuando vos ves cómo les fue a estos grandes jugadores, siempre les va bien. Nunca pierden. Si vos ves cuando un gobierno, llamémoslo peronista, como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, llega al poder, donde una pandemia destruye las economías mundiales y el Estado se hace cargo de sostener 302.000 pymes y casi 8 millones de trabajadores pagando el salario a través de los ATP, McDonald's recibe 60.000 ATP. Nunca pierden ellos. Nunca la tienen que pagar de su propio bolsillo. Entonces es cuando al país le va mal, ellos ganan. Cuando al país le va bien, ellos ganan. Cuando al país le va más o menos, ellos ganan. El resto transitamos al ritmo de nuestra patria. Entonces, me parece que
tenemos que lograr que estas corporaciones estén en sintonía con el devenir de la Argentina. Sobre todo para que sientan en carne propia que cuando les va mal a ellos también, nos va mal a todos, nos tiene que ir mal al conjunto. Entonces, tal vez eso promueve un poco más la política de solidaridad y de esfuerzo compartido que no ejercieron este tiempo. El sector que, por egoísta por definición, es el sector bancario, que sin un gobierno que haya impulsado millones y millones de pesos de crédito a tasas subsidiadas al 24, al 22, al 18, hubiésemos todavía seguido pagando créditos a las tasas de la época de Mauricio Macri, del 40, al 50 o al 60. La verdad que los bancos les está yendo extraordinario, tienen rentabilidades nunca antes vistas en los últimos 5 años, y sin embargo nosotros estamos sobreviviendo. El 58% de las industrias están trabajando con normalidad, pero en el 45% que todavía siguen tratando de sortear los daños colaterales que nos va a dejar esta pandemia. Y ves como algunos acumulan riqueza y otros apenas podemos transitar este proceso, y no me parece que sea razonable en un país donde todos tenemos que tener un rol asignado dentro del mercado. ¿Cuáles fueron las medidas, digamos, o los juegos en este zigzagueo sinuoso que hacen estos grupos de empresas que tienen una posición dominante que les permite la monopolización, la cartelización, los oligopolios que también funcionan como tales? Y entonces, ¿cuáles han sido los artilugios que se han valido como para poder montarse en esta crisis y sacarle lo poco que tienen las pymes? Digo, por los insumos y el costo que ustedes pagan. Bueno, el abuso de posición dominante es central. Las únicas empresas que no cerraron en esta pandemia fueron las corporaciones, que son los actores centrales en las distintas cadenas de valor, tanto de la industria como de los alimentos, mientras nosotros tuvimos que cerrar. Pero ellos recibieron la ayuda en la misma proporción que recibimos nosotros. O sea, trabajaron y recibieron la ayuda. ¿Sí? Doble. Rentabilidad más ayuda. Doble desafío positivo, digamos, doble beneficio. Por otro lado, al ser dentro de la cadena de valor un actor monopólico, cuando empezó la pandemia ellos se pararon arriba del dinero y no le pagaron a toda la cadena pyme. En marzo, estoy hablando de abril, eso destruyó un montón de empresas, generándoles deudas en un momento que hasta los bancos estaban cerrados. Entonces, los pagos de enero, febrero y marzo que deberían haber cobrado las pymes en marzo, las empresas se quedaron con ese líquido, y eso naturalmente te genera una posición económica y financiera de dominancia sobre el resto, porque vos tenés los recursos y el resto tiene a creencias nada más, papelito de colores. Y después lo que pasó a lo largo de todo el año es que se fueron apropiando indebidamente renta, haciendo abusos de aumentos que no se condicen con alteraciones de variables económicas, o se condicen con operaciones como por ejemplo la que se hizo con el dólar blue, que alcanzó casi los 200 pesos, y que eso permitió que las multinacionales se robaran 6 puntos de la inflación del año pasado. Martín Guzmán trabajó para que la inflación sea del año 2020 30%, y finalmente terminamos con 36 puntos. ¿Cuándo se robaron esos 6 puntos de diferencia? En noviembre y diciembre, mientras el gobierno estaba buscando vacunas en Rusia. Las grandes corporaciones aprovecharon un pequeño verano y de reactivación que iba a haber la economía para remarcar y comerse esos 6 puntos y terminar sus balances y sus años fiscales con, como te dije yo, rentabilidades extraordinarias, mientras nosotros recién podíamos sacar la cabeza debajo del agua. Y así sucesivamente. En febrero lo llamó el gobierno a los formadores de precios, los llamó y los sentó en la mesa para decirles que este año no iba a pasar, y está pasando. Les planteó una expectativa del 29%. Martín Guzmán, los sindicatos acordaron salarios al 29%, el gobierno proyectó la economía para el 29%, y que hicieron las multinacionales, armamos todo nuestro andamiaje de precios y demás al 45%. Ahora, el gobierno no es demasiado ingenuo respecto de los acuerdos con las multinacionales, porque ya se sentó por tercera vez. Nunca cumplieron el pacto. A futuro,
¿No crees que debe cambiar la tesitura Alberto Fernández respecto de este tema? Porque, Bueno, en 200 años de historia nunca la soberanía en Argentina se consiguió con diálogo y coso. claro, Siempre se consiguió a fuerza arrancar concesiones. del brazo. Claro, Nunca se consiguió dialogando con los virreyes de España si nos independizábamos o no. sí, Por lo tanto, tenemos que ejercer el poder que la Constitución mandata al presidente y a la vicepresidenta de la Nación, que son los únicos electos para conducir los destinos de esta patria. Y que lo votan los ciudadanos. ¿Sabes cuántas corporaciones votan? Cero. claro. Por lo tanto, no tiene ningún deber cívico, ni legal, ni constitucional para con esas personas jurídicas, el presidente. Por lo tanto, tiene que tomar las medidas que, por supuesto, que permitan la libre empresa, pero entendiendo la libre empresa como un vehículo para que todos los argentinos a través del trabajo puedan vivir una vida plena, que puedan comer, que puedan tener su casa, educarse, irse de vacaciones una vez por año y tener un poco de ocio. No es muy difícil el proyecto de diseño argentino que nosotros anhelamos y propugnamos. Lo que pasa es que estas multinacionales, bueno, terminan que provocando 45% de pobreza, 50% de pobreza, 5-8% de indigencia, trabajadores que incluso con un empleo no alcanzan para cubrir los gastos básicos cada 30 días, que eso es una pobreza con empleo, es un defecto del capitalismo. Bueno, esas cuestiones macroeconómicas, mesoeconómicas, microeconómicas son las que el Estado se tiene que hacer cargo. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo. Creo que hay un conjunto de sindicatos que está dispuesto a acompañarlo y las organizaciones de la economía popular están dispuestas a acompañar esas transformaciones. Ahora, las transformaciones suceden después de las decisiones. Y después de las decisiones suceden los hechos. Entonces hay que empezar a recorrer ese camino, porque si no nos vamos a encontrar en un nuevo 2021 con una inflación que lejos de ir a la baja, va a ir a la alza. Y es un problema porque va a desestabilizar finalmente el plan de administración de la economía que está haciendo Martín Guzmán, que es muy inteligente, es muy prolijo, es algo no visto en hace mucho tiempo y que nos puede llevar a ordenarnos el frente internacional y la imagen de la Argentina, que viene degradándose año tras año en los últimos 5 años, sobre todo los estados nacionales que son parte de los organismos multilaterales de crédito y que nos han dado plata confiando en la Argentina le dio valor y no lo está haciendo. Perfecto, muchas gracias, Leo. No, a ustedes por darle voz a las empresas nacionales. Por favor.